Bueno, cordial saludo, estimados estudiantes. Nosotros vamos a mirar en esta sección lo que es el flujo de efectivo. Voy a resolver las dudas que han llegado a través de la plataforma. Lo voy a hacer por intermedio de este video. Conforme lo que dice el flujo efectivo respecto de la sección de la NIF sección 7. El concepto nos dice que el flujo efectivo es un estado financiero básico donde se representan los elementos de actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento o financiación. Eso es lo que nos dice la NIF sección 7 para pymes. Entonces, en la actividad de operación, ¿qué podemos definir? La actividad de operación son todas aquellas actividades relacionadas con lo que hace la empresa, como el objeto social. Por decir algo, ¿qué puede estar en la actividad de operación? Ejemplo, las cuentas por cobrar, los inventarios, las cuentas por pagar corto plazo, los proveedores. Esos son actividades de operación, o sea, las cuentas por pagar que tengan a corto plazo. Es decir, que en la actividad de operación combina varias cuentas del estado de la situación financiera. De ahí donde salen las actividades de operación. Ok. Sigue las actividades de inversión. Las actividades de inversión están relacionadas con lo que invierte la empresa. Por ejemplo, cuando invierte en un CDT, cuando compra acciones, cuando compra bonos. Ahí está haciendo una actividad de inversión y desde luego que afecta mi flujo de efectivo. Las actividades de financiación o financiamiento son aquellas que están relacionadas cuando la empresa se financia, digámoslo así, se apalanca para poder hacer sus actividades. Entonces, por ejemplo, cuando compra una maquinaria, cuando compra un activo fijo. También, por ejemplo, se puede financiar, apalancar con el capital, con el patrimonio. Eso es una actividad de financiación o financiamiento. Esos son los tres elementos que componen el flujo de efectivo. Actividades de operación, de inversión y de financiamiento. Entonces, para hacer el flujo de efectivo nos dice que hay dos métodos. El método directo y el método indirecto. Nosotros abordaremos el método solamente el indirecto, donde dice que el método indirecto se basa en la utilidad del ejercicio y de ahí en adelante empieza a buscar todos los cambios que hubo en las cuentas de activos, de pasivo y de patrimonio. Eso es lo que es el método indirecto. Esta bibliografía, este texto lo estaré colgando en la plataforma. ¿Qué elementos debo tener en cuenta para hacer un flujo de efectivo? Entonces yo debo tener en cuenta, primero, los estados de situación financiera comparativos del año anterior y el año actual. En ese caso puede ser 2013, 2014, etc. El estado de resultados del último año. El estado de resultados no necesita ser comparativo, simplemente el último año. En este ejemplo sería el año 2014. Y desde luego tener unas variaciones. Aquí las variaciones me he hecho un cuadro para que sean de fácil manejo. Entonces, por ejemplo, ¿qué me dice? Que cuando yo comparo los estados de situación financiera van a haber variaciones positivas y negativas. O sea, positivas aumentan, negativas disminuyen. Entonces voy con los activos. Entonces los activos, cuando esa variación aumenta, es porque el flujo de efectivo me disminuye. Y cuando esa variación disminuye, el flujo de efectivo me aumenta. Ejemplo, una cuenta por cobrar, un activo, me aumentó. ¿Qué quiere decir? Que disminuye mi flujo efectivo porque no voy a recibir dinero. Pero ¿qué sucede cuando la cuenta por cobrar disminuye? El cliente nos paga. Entonces esa variación va a ser negativa y mi flujo efectivo aumenta. Claro, porque llega el dinero a caja o a banco, el equivalente al efectivo. Los pasivos y el patrimonio tienen el mismo modus operandi. Nos dice, cuando un pasivo aumenta, el flujo de efectivo aumenta. Cuando un patrimonio aumenta, el flujo de efectivo aumenta. Ejemplo, hicimos un préstamo, una obligación financiera. Entonces la variación es positiva, aumenta y desde luego aumenta mi flujo de efectivo porque va a llegar ese dinero a caja banco. En el patrimonio, por decir algo, llegó un nuevo socio, aumenta mi variación y mi capital aumenta. Es decir que mi flujo de efectivo también aumenta porque ya llega el dinero. ¿Qué sucede cuando a pasivo disminuye?
pagamos la obligación financiera. Desde luego, ya no debo nada, disminuí mi obligación financiera, discúlpeme, la obligación financiera y ¿de a dónde acredita el dinero? Del flujo de efectivo. ¿Qué pasa cuando mi patrimonio disminuye? Voy a pagar dividendos, pertenece al patrimonio, entonces disminuyó mis dividendos que tenía y salen del efectivo. Así opera el flujo de efectivo con variaciones. Acá al frente me he hecho un cuadro con signos. Aumenta más, el flujo efectivo disminuye menos, variación disminuye, el flujo efectivo aumenta, los pasivos aumentan, como el patrimonio aumenta, disminuye aquí la variación y disminuye el efectivo. Y aquí tenemos lo que es la parte de la cuenta de estado de resultados. ¿Qué sucede con la cuenta de estado de resultados? Con la cuenta de estado de resultados, como es una cuenta que voy a partir del flujo por el método indirecto, todas las cuentas que me afectan o no me afectan en el efectivo, en este caso, principalmente lo que no me afecta, va a aumentar. O sea, aumenta. Van a estar aumentando. En ese caso, como no hay variación, simplemente aumenta, por lo general. Después miraremos lo que es el manejo de diferidos más adelante, qué pasa en el flujo de efectivo. Entonces, concluyendo, necesitamos las variaciones para hacer el flujo efectivo en los estados de situación financiera. Después de allá las variaciones, se puede hacer el flujo de efectivo por el método indirecto que vamos a tratar. Aquí les dejo en esta literatura la sección donde está las NIF para pymes, para que miren qué son actividades de operación, de inversión y de financiamiento. Voy a hacer un ejemplo para que me entienda una variación. ¿Qué sucede con una variación, por decir algo, aquí? Voy a hacer un ejemplo. Aquí tengo un año 2019 y un año 2018. Voy a hacer una variación. Con la caja de bancos, como es el tema principal, los voy a hacer después porque con eso es que voy a poner el flujo efectivo. Pero por ejemplo aquí tengo una inversión. Sencillo. En el Excel tomo la variación, la fórmula para hacer la variación. Por ejemplo, entonces nos paramos aquí en inversión y le decimos que tome el año 2019, o sea el último año, y me le reste el año 2018. Y miramos qué variación nos dio. Dice que nos da una variación, abrimos un poco más acá, una variación positiva. ¿Qué quiere decir? Que yo en el año 2018 tenía una inversión de 4.900.000, pero yo hice una inversión en el 2019, o sea que aumentó. Al aumentar esta variación, si miramos el cuadro que nosotros tenemos acá, con lo que respecta a las variaciones, si miramos el cuadro, entonces comparamos lo siguiente. ¿Qué pasó con mi variación? Dice que aumentó. Miremos acá. Entonces, un activo, claro que es un activo de inversión, aumentó mi variación porque es positiva, aquí la tenemos, por lo tanto mi efectivo disminuyó, claro, porque para hacer la inversión debía acreditar mi efectivo. Entonces, aquí mi variación fue positiva. Si nosotros seguimos comparando, aquí por ejemplo, le podemos dar un copy para que él siga sacando variaciones. Y ahí nos sigue sacando las variaciones positivas, negativas. Miremos una negativa. Un anticipo de retención en la fuente. Entonces miremos qué pasa nuevamente con la tabla que tenemos acá. Mira, dice que mi variación disminuyó, está negativa. O sea que mi efectivo aumentó. Claro, porque de alguna manera esa plata me ingresó a mi efectivo. Ahí está la variación. Si hacemos un ejemplo con el pasivo, miremos por decir algo aquí. Copiamos aquí la fórmula, la ponemos acá, miramos la variación y ahí nos dice que la variación fue positiva. Es decir que en el 2018 había 1.979.000, pero que en el 2019 me endeudé más. Positiva, aumentó. Miramos qué dice la tabla con los pasivos. Pasivos. Si mi variación es positiva es porque aumenta, desde luego, y ese efectivo debió llegar acá a
aquí al flujo de efectivo que aumentó. Esas son las variaciones con las que nosotros trabajamos y en clase. Entonces, a ustedes les va a quedar, estimados estudiantes, un ejercicio que les voy a enviar, que es este. Se lo voy a enviar adjuntado a la plataforma para que por favor me saquen las variaciones. En Excel, lo transcribe a Excel. Aquí usted hará una columna que diga variaciones y hará una columna que diga a qué actividad pertenece. Es decir, tipo de actividad. Entonces, por decir algo, si nosotros miramos el ejercicio acá, podemos decir aquí, escribir variación. Y aquí podemos escribir una columna que diga actividades de operación. Aquí, por ejemplo, una actividad de inversión. ¿Ya? O como usted lo quiera manejar, o simplemente al frente usted le coloca, por decir algo aquí, esto es una actividad de operación. Entonces coloca aquí, actividad de operación, para que identifique eso que mueve el efectivo. Si no quiere hacerlo con columnas y ve que es más fácil, escribe aquí actividad de operación. Por decir algo, vehículo aquí es una actividad de financiación. Entonces, esa es la tarea que usted debe hacer, porque con este ejercicio voy a resolver el flujo de efectivo. Entonces, mis estimados estudiantes, recuerde, haga esa tarea, la variación, saque a qué actividad pertenece cada cuenta, lea la sección 7 de las NIF para que le quede más claro. Próximamente estaremos ya resolviendo dudas por la plataforma Zoom. Es una de las opciones que tenemos. Muchas gracias y hasta la próxima, estimados estudiantes.